¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme en esta ocasión. El tema del día de hoy será la ceguera del fanatismo religioso. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar este concepto porque obviamente personas me preguntan ciertos temas y uno de estos es los fenómenos que se ven en las confesiones religiosas, como es el caso en esta situación de el fanatismo. Es decir, aquellas acciones que son notables en individuos que profesan alguna fe y que con ciertas preguntas su cabeza inmediatamente explota. Por ejemplo, no les gusta al fanatismo religioso el estudio y a veces, porque es lamentable verlo, tendrán años leyendo y estudiando la Biblia y sin embargo pareciera que el texto ocupa una posición totalmente distinta a la que argumentan. Es decir, dicen que es un libro sagrado, dicen que es inspirado por Dios, pero sin embargo se les ha adoctrinado para que no lo escuchen. Grupos como por ejemplo llamados como los mormones, los grupos como los testigos de Jehová, cuando leemos sus fuentes, nos llama la atención la forma en lo que lo dicen y pareciera que no les importa. En el libro del Mormón, por ejemplo, cuando uno observa sus primeras páginas en la introducción, hay una frase que viene ahí de su fundador, Joseph Smith, que dice lo siguiente en este sentido, que no hay otro libro más sagrado con mayor autoridad que el libro del Mormón. Al decir esto, pues obviamente trata de, sin duda uno, de entenderlo, ¿verdad? Que me estás diciendo que no existe autoridad mayor que ese libro, ni la mismo Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento. Otro grupo, por ejemplo, los ah, testigos, a los que yo les llamo los russellistas, el fundador Charles Russell decía, si tú lees mis libros y ponemos a otra persona que lea la Biblia, al cabo de 2 años, la persona que leyó la Biblia estará en ceguera, es decir, sin entendimiento. Pero la persona que esté leyendo mis libros, al cabo de 2 años, señalaba Charles Russell, ese habrá llegado a la luz, es decir, tendrá conocimiento. ¿Cómo explicar estos fenómenos? Estaré poniendo en pantalla las fuentes de las que me haré cita, es decir, la bibliografía, para que puedan ustedes ver cómo ha sido esto a lo largo de los años. Realmente esto no es nuevo, siempre ha existido este tipo de conducta. Para empezar, como lo señalé, tal pareciera que no les importa el estudio, el investigar, el analizar, porque para evitar entrar en ese conflicto en su cabeza, simplemente dicen, a mí el Espíritu Santo me lo dijo. O mi líder, mi pastor, o mi rabino, o mi sacerdote, pues es inspirado por Dios, no tengo por qué cuestionar. Pero hay otras personas que somos inquietos, es decir, nos gusta el análisis, nos gusta la investigación, nos gusta la historia, nos gusta el estudio de los escritos, saber qué dice por allá, qué dice por acá, para poder de alguna manera darle entendimiento o comprensión a ciertos temas, porque la Biblia obviamente es un libro muy antiguo y hay que conocer cómo eran las culturas en su época, cómo era su atmósfera
su cosmogonía, cómo miraban las cosas, para podernos dar una idea, ¿no? También. Desde luego, los descubrimientos arqueológicos permiten enriquecernos, permite saber más, o cómo ignorar cuando, por ejemplo, hemos citado aquí en este canal, estos descubrimientos tan extraordinarios como los rollos del Mar Muerto o Qumran, que trajo una revolución en torno a lo que se miraba en siglo I después, a 2 siglos antes de la era común, cómo era la atmósfera, o en otras palabras, cómo eran estos grupos religiosos allá en la época del Segundo Templo. Pondré aquí con ustedes comentarios para que vean que esto no es nuevo y que nos merece un análisis, porque vuelvo a decir, pareciera que este fanatismo tan enceguecedor eh, no les permite razonar ni ver, o como podemos incluso citar, el sentido común. No usan el sentido común. Hemos puesto aquí videos donde algunos podrán decir, es que para mí el día sagrado es domingo y te agarra el domingo y por más que le diga a usted, oiga, pero bueno, el texto, por lo menos el texto bíblico, todo viene hablando del sábado o del Shabbat. ¿No es así? Nosotros, claro, cada quien podrá interpretar lo que le su regalada gana, pero el texto, la verdad, no se presta para eso. Y menos si alguien piensa que la Biblia es su fuente de autoridad. Otra cosa que vemos es que estos grupos en esta ceguera espiritual se autodenominan como la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Son los santos de los santos, de los más santos de los santos, y obviamente cualquier otra persona podrá decir, este no es como nosotros, y su forma es adversa, como las fuentes de los textos de Qumran. Nosotros somos los hijos de la luz, nuestro maestro es el maestro de justicia, aquellos son los hijos de las tinieblas, y su maestro es el maestro impío, el sacerdote impío. Y con ello nomás ese grupo era sagrado y todos los demás es absurdo, ¿no? Entendemos que quieren decir, bueno, tenemos nosotros la verdad y nomás nosotros, pero llegar a esto puede convertirse en un fanatismo que conlleve a una exclusión, que conlleve, incluso, ¿por qué no platicarlo? Llegan a hacer cosas tan absurdas como atentar con la vida. Los esenios, por ejemplo, si es que podemos llamar así a los habitantes de Qumran, como lo cita el doctor Adolfo Royman, su formación religiosa teológica era tan exclusivista, pero tan estricta, que incluso cuando alguien entraba a formar parte de este grupo, tendría que esperar 2 años para ver si se le aceptaba. Y una vez que fuese aceptado, entraba en otro periodo, es decir, ya pasaba al nivel, por citarlo así, el nivel 2 y ya no te puedes juntar con el nivel uno porque el nivel uno pues, te puede contaminar, ni tampoco te puedes juntar con el nivel 3 porque es un nivel superior. Y con ello pareciera que hubiese castas espirituales como las castas sociales. Y esto puede ser peligroso. Voy a citar un libro de el doctor Nehemiah Gordon. Nehemiah Gordon, en su página 14, cita lo siguiente. El Midrash afirma, incluso si ellos, es decir, los rabinos, ordenan que la derecha, la mano, es la izquierda, debes obedecerles. Aunque, aunque tú sabes, el sentido común te está diciendo que no. Él está citando una porción de Sifrei sobre Deuteronomio 154, sobre Deuteronomio, capítulo número 17-11. Los comentarios rabínicos afirman así que si el rabino te dice, estoy levantando mi mano derecha, cuando a lo mejor usted está viendo la mano izquierda, tú debes de decir
que es la mano tal. No puedes decir que es la izquierda porque el rabino tiene la autoridad sobre lo que está diciendo y no puedes contradecirlo. Así vemos líderes religiosos en el presente. A mí me Dios me dijo y a veces para poder darle al valor a su dicho podrá citar, me fui a ayunar 40 días, 40 noches y Dios me reveló que ustedes me tienen que regalar una casa porque si no estarán incumpliendo la voluntad del Eterno. Y la gente cae en el error y son engañados porque la ceguera del fanatismo no les permite a la feligresía, al oyente, no le permite analizar, oye, espérame, permítame cuestionar, déjame aprender, déjame indagar, porque se le adoctrina de una manera. Recuerdo que cuando salió la nueva versión internacional, si mal no recuerdo, en el año 1999, me tocó experimentar en aquellos años en las confesiones religiosas en las que asistía, que el líder espiritual decía, el líder de estas confesiones decía que la nueva versión internacional era una versión satánica porque simple y sencillamente habían eliminado el nombre de Jehová para sustituirlo por el término o el título Señor con letras mayúsculas. Y por ende ya era una versión satánica. Sin ni siquiera tomarnos el tiempo de decir, vamos a indagar cuál fue su posición, su investigación, por qué motivo está usando el término Señor con letras mayúsculas, porque ahí de hecho los dicen las versiones, ¿no? Hemos sustituido el nombre del tetragrama como lo hemos escuchado Jehová en las versiones comunes, como las Reinas Valeras y otras, porque revisando el texto masorético, usan el concepto de Señor, un título. ¿Por qué? Pues quisimos hacerlo como lo hace la versión masorética. La verdad es, uno dice, pues por lo menos explican su razonamiento. Pero decir lo opuesto, no, eso es satánico y no puedes cambiar de Biblia. Así siempre ha sido, ¿eh? Defienden su Biblia al grado de que ni siquiera se les permite el análisis. Es más, si alguien de la congregación se atreve a leer otras Biblias o otros libros, lo primero que es señalado en la iglesia, ¿no? Es este hombre es un rebelde, esta mujer es un rebeldito, porque no permiten que se les pregunte. No aceptan un análisis, no aceptan una discusión con la intención de indagar y por qué no, ¿verdad? Oiga, no estoy de acuerdo con esto, pero basado en la evidencia, basado en las pruebas, porque argumentar nomás por argumentar sin las evidencias, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera podrá decir, a mí Dios me dijo. Pero ¿cómo sabes que Dios te dijo si me estás diciendo todo lo contrario, lo que tú dices ser la fuente de autoridad, la Biblia? ¿Cómo es que Dios te dijo algo? Ah, no es que ya Dios me dijo otra cosa. Me hace recordar aquellas palabras que citó nuestro Señor en el libro de Mateo capítulo 24, ¿no? Cuando cita en el versículo número 11 lo siguiente. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. En las confesiones religiosas, desafortunadamente en muchas de ellas, es mal visto que alguien investigue, que alguien agarre un libro de historia, que alguien le guste escudriñar las ciencias bíblicas. No les interesa los conceptos de la filología, no les interesa los conceptos de la arqueología, no les importa. Y hay gente que le puede cuestionar, ¿no? ¿Por qué no puedo leer el libro de Enoch? ¿Por qué no puedo leer el libro de los jubileos? O quizá pues va alguien y le va a cuestionar, ¿qué tiene de malo que yo lea sobre los sumerios,
los babilonios, los griegos, ¿qué tiene de malo? Vamos a ver qué dicen ellos, porque ¿acaso no es importante el estudio? Una de las cosas que podemos nosotros comprender es que cuando la gente se cierra, no permite, y mire, a veces le digo a las personas, si la gente es feliz pensando así, pues allá ellos. Pero eso no quiere decir que tenga la razón, y menos puede decir que es Dios quien lo está guiando, cuando es notable que su posición dista mucho de lo que dice el texto bíblico al que cree. En otra página, perdón, otra porción que cita también este varón llamado Nehemías Gordon dice, los rabinos tienen la autoridad absoluta para interpretar las escrituras y lo que ellos dicen en materia religiosa es de cumplimiento obligatorio, incluso si se sabe que en realidad es falso. ¿Cómo es posible esto? En el libro de los manuscritos del Mar Muerto de F. Bruce, en su página 133 llega a decir, los esenios consideraban el aceite como algo profanador, de manera que no se ungían ni siquiera después del baño, porque creían que la piel áspera gustaba más en el cielo. Pues yo como ni me baño no tengo este problema, ¿verdad? Pero imagínese usted, ¿no? Cuando leía este libro me llamó la atención estas posiciones tan estrictas, muy estrictas. Y si alguien se coloca, entonces ya hizo mal porque está atentando contra su carne. ¿Y qué tiene de malo usar el aceite? Es más, de hecho citado en la Biblia como parte de las prácticas orientales, cuando se enfermaba alguien, por citar un ejemplo. Otra porción que cita y que también me llamó la atención en este libro de F. Bruce sobre los manuscritos del Mar Muerto dice, los esenios, dijo Hipólito, no querían tomar ninguna moneda que llevase la imagen del emperador o de cualquier otro hombre, porque el mismo acto de mirar algo semejante lo consideraban como una de las formas de idolatría prohibidos en el segundo mandamiento. Hace años atrás, recuerdo que un joven argumentaba que su madre le enseñó que no podía saludar a ciertas personas porque los demonios se le brincaban. Argumentaba también que no podía entrar a la casa de un creyente nuevo o alguna persona que venía a la confesión sin antes no hacer una supervisión y echar para afuera todos aquellos artículos a los que, según él o ellos, tenían demonios. Y me llevó a la pregunta, porque pues he sido un inquieto, y le dije, ¿me prestas un billete y dime qué figuras tiene allí? Porque es bien sabido que las monedas tienen imágenes, personajes, desde luego, políticos de pasado, o símbolos egipcios, o símbolos de otras culturas. Estaba hablando en este caso del dólar americano. ¿Cómo a estas imágenes que tienen aquí no le haces el fuchi? No supo qué contestarme, porque cuando se cae en la ceguera del fanatismo religioso, la posición es lo que me dice mi líder y nomás esto puede ser, pero no razonan que si yo aplico eso, pues otras cosas tampoco las puedo hacer. O el caso cuando una persona me dijo, no puede usar el Jesús porque Jesús es un término equivocado de está citando a Zeus y no más debe de decir Yeshua u otra expresión. A lo que argumenté, mire, aunque reconozco que es Jesús, es una forma en la que llegó latinizada desde el griego hacia el castellano, no es el original, de ninguna manera interpreta a Zeus. Pero si eso es así,
le hice ver, ¿puede usted mencionarme cómo se llama ese astro que está allá afuera? El del día y luego el de la noche. Entonces tampoco podrías usar el término sol ni luna porque ha servido para que culturas adoren el sol y la luna también. Es más, le llegué a decir, ¿sabes? Tampoco puedes decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque todos esos están relacionados a astros que de alguna manera las culturas también lo han venerado. ¿Y qué podemos decir de los meses? Cuando hablamos de los meses, también en su gran mayoría están hablando sobre formas en que las personas adoraban astros o se veneraba a los monarcas romanos, como es agosto, julio. Entonces, el, el fanatismo por quererse sentir, yo sí estoy bien pegado con Dios. No se dan cuenta que su posición es tan absurda que hace poco compartía, imagínese que hoy viniera uno de los hombres bíblicos, ¿qué le parece a Abraham? ¿Qué le parece a Jacob? ¿Qué le parece a Moisés? Y de ahí David y Salomón, que son los más conocidos ahorita, y vinieran y, no, y lo vieran a usted. Inmediatamente a lo mejor ni lo dejaríamos entrar en estas confesiones de fe porque nuestra posición está tan exacerbada sobre conceptos religiosos que simple y sencillamente no son tolerables. Y no tengo por qué ser tan explícito, ¿verdad? Ha habido casos tan notables, por ejemplo, allá en el siglo II, en la primera parte del siglo II de la era común, un hombre que es conocido como el padre del judaísmo rabínico o del judaísmo moderno, es decir, Rabí Akiva, llegó a interpretar un texto del libro de Números que había llegado a su cumplimiento al autorizar o citar que un nombre, Shimón Bar Cosiva o Bar Kokhba, era el verdadero Mesías que vendría a liberar a Israel del poderío romano. Su revuelta duró 2 años y esos 2 años, que por cierto también llegó a ser su moneda, esa es una de las cosas que podemos ver en la arqueología, se ha descubierto la moneda que se circuló en ese momento con la figura o con las incrustaciones de ese momento bajo dominio de Barcosiba o Bar Kokhba. Sin embargo, a los 2 años aproximadamente, Roma se fortalece y arrasa y expulsa a todos los judíos. Estamos hablando de aproximadamente unos 70, 60 años después de la destrucción del segundo templo, que fue destruido en el año 70 por Titus. Y luego pues llegó este momento en que hasta ante esta rebelión llegaron los romanos y arrasaron y expulsaron y ya no permitieron que se tuviese un control ni siquiera por ningún grupo en las regiones a las que posteriormente se les puso como Palestina para que nadie pudiese de este grupo étnico judío regresar a la tierra de sus ancestros. Miren lo que llevó. Posiciones tan fanáticas, tan absurdas, han existido a lo largo que incluso el Nuevo Testamento llega a citar casos, ¿no? Vino uno y hizo, pero ¿qué pasó? Nada. Vino otro que nada. Y entonces estos grupos, cuando a lo mejor alguien le dice, y que los analizaremos en otra ocasión, ¿por qué la Biblia encontramos cosas que nos llaman la atención? Que una versión, un texto de la misma Biblia dice una cosa y más adelante dice otra cosa totalmente opuesto. Sin embargo, cuando se le pregunta a estos tipos de confesiones, no, así es que así es, y de así, 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 así es. Y no permiten un análisis, ¿por qué?
y que es más comprensible cuando se le permite, porque podemos ver la evolución del pensamiento judío, la evolución del texto literario bíblico, es decir, es natural que haya cambios, es natural que haya evolución, es natural que haya errores a lo largo de tantos años, pues no tenemos un escrito original. No, no tenemos el escrito original de Moisés ni de ningún discípulo de los más recientes en relación a la Biblia. Incluso, hasta en los comentarios rabínicos llega a decir, lo puse en la pantalla en días anteriores, cuando se citaba, teníamos tres versiones de la Torá, pero ¿cuál es la correcta? Pues esta y estas otras, vámonos por un lado. El doctor Adolfo Royman cita, por ejemplo, cuando se discutía en las épocas del primer templo, había diferencias textuales muy notables cuando se descubrieron estos textos sorprendentes, varios rollos del mismo libro, había unos que tenían evidentes y evidentes variantes en relación a otro. Si no se asustaban, para ellos era, todos son importantes. Había variantes y pues los conservaban de todos modos. Es decir, permitían el análisis pues, de alguna manera a uno u otro libro más. Pero hoy en día ni siquiera eso. Ni siquiera se le permite a una persona cuestionar, tener otra Biblia. No les permiten. Y esto les lleva a que se cierren y no pueden responder a preguntas que sin duda les llevaría a una mejor comprensión. Hay gente que es diferente, que le gusta indagar y no se asusta en investigar, simplemente comprende que se enriquece el conocimiento con las aportaciones de la historia, la cultura, la arqueología, la filología, y no llega a decir con razón la Biblia dice esto. ¿O piensa usted que Israel fue un ente totalmente aislado, sin la influencia de las culturas que le rodeaban? Porque ni la Biblia dice eso, todo lo contrario, formaban parte. Mire, Abraham llegó, según el texto bíblico, hasta Egipto. ¿Y quién no conoce la riqueza cultural, histórica de las dinastías egipcias? ¿Qué podemos decir de personajes como el caso de Jacob que emigra a la región mesopotámica? Allá fue y se escondió por 20 años. ¿Qué podemos decir también de Josué que llegó de muy joven a Egipto y que todo el texto bíblico en relación a José, perdón, a José, era que José era, a la vista de cualquiera, un egipcio? Se vestía, hablaba. Incluso también podemos ver lo mismo de Moisés, que cuando huye, según el texto bíblico, las personas que lo vieron en la región de Moab dijeron, viene un egipcio. Pero hoy en día hasta eso, tú no puedes vestir esta ropa, debes de ponerte esto porque si no, no eres un verdadero judío o no eres un verdadero hijo de Dios. Eso es el peligro de la ceguera del fanatismo religioso. Tú no puedes hacer ciertas cosas, tú no puedes hablar lo otro, y se meten en cosas que ni siquiera el texto bíblico se mete. ¿Y usted qué opina? Shalom.